Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un gran abrazo. Mi nombre es Marcelo Vargas y soy profesor de Comunicación y Lenguaje para primero de secundaria. Hoy recordaremos un tema que es muy importante. ¿Te acuerdas de las crónicas? ¿Te acuerdas de las crónicas y los cronistas de la época colonial? Pues sobre eso hablaremos. ¿Estás preparado? Pues yo estoy más que listo. ¡Comencemos! Muy bien, ¿recuerdas que en la anterior clase habíamos hablado sobre las historias y habíamos hablado sobre esos relatos que se cuentan? Pues esa es una crónica, ¿no es cierto? La crónica nos cuenta un relato, un hecho, un suceso que ocurrió. Y el día de hoy te traigo a través de los libros una lectura que seguramente te gustará y te va a interesar. ¿Estás preparado? Pues vamos con lo siguiente. Capítulo 36. ¿Cómo sea posible haber en Indias animales que no hay en otra parte del mundo? Mayor dificultad hace averiguar qué principios tuvieron diversos animales que se hallan en Indias y no se hallan en el mundo de acá. Porque sí, hallan los produjo el Creador. No hay para qué recurrir al arca de Noé, ni aún hubiera para qué salvar entonces todas las especies de aves y animales si habían de criarse después de nuevo. Ni tampoco parece que con la creación de los 6 días dejara Dios el mundo acabado y perfecto, si restaban nuevas especies de animales por formar, mayormente animales perfectos, y no de menor excelencia que esos otros conocidos. Pues si decimos que todas las especies de animales se conservan en el arca de Noé, síguese que, ¿cómo es otros animales fueron a Indias de este mundo de acá? Así también estos, que no se hallan en otras partes del mundo. Y siendo esto así, pregunto, ¿cómo no quedó su especie de ellos por acá? ¿Cómo solo se halla donde es peregrina y extranjera? Cierto es cuestión que me ha tenido perplejo mucho tiempo. Digo, por ejemplo, si los carneros del Perú y los que llaman pacos y guanacos no se hallan en otras regiones del mundo, ¿quién los llevó al Perú? ¿O cómo fueron? Pues no quedó rastro de ellos en todo el mundo. Y si no fuera de otra región, ¿cómo se formaron y produjeron allí? ¿Por ventura hizo Dios nueva formación de animales? Lo que digo de estos guanacos y pacos diré de 1000 diferencias de pájaros, aves y animales del monte que jamás han sido conocidas ni de nombre, ni de figura, ni hay menor importancia de ellos en latidos ni griegos, ni en naciones ningunas de este mundo de acá, sino es que digamos que aún todos los animales salieron del arca, pero por instinto natural y providencia del cielo. Diversos géneros se fueron a diversas regiones, y en algunas de ellas se hallan también que no quisieron salir de ellas, y así salieron de no conservar. O por tiempo vinieron a fenecer, como sucede en muchas cosas. Y si bien se mira esto, ¿no es acaso propio de Indias, sino general de muchas regiones y provincias de Asia, Europa y África? ¿Qué te pareció el relato? Un poco interesante, pero tiene muchos datos importantes que el cronista nos relata a partir de su experiencia. Y es que el autor de esta crónica vino a estas tierras y se maravilló con toda la belleza natural que existía en esta parte del mundo. Ahora te pregunto, ¿qué es una crónica? ¿A qué le denominamos crónica? Pues es importante que recordemos el significado de la palabra. La palabra deriva de cronológico, que viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego cronos, que significa tiempo. Entonces, crónica quiere decir tiempo. Y es que el relato en una crónica tiene que ser respetando el tiempo. El autor de las crónicas narra cada suceso, tal cual ocurre o tal cual sucede, siguiendo una secuencia temporal, en una línea del tiempo y utilizando un lenguaje claro, sencillo y directo. En lo posible, evita colocar juicios de valor. Esos son algunos elementos que debe tener una crónica.
¿Qué características debemos encontrar en las crónicas? Es importante que recuerdes lo siguiente. El tiempo es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. Eso quiere decir que no podemos viajar al futuro. Todas las crónicas están relatadas en tiempo pasado. Son hechos que ya sucedieron. Otra característica importante es narrar el hecho como si fuera una noticia. Los cronistas emiten un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos. No te olvides que las crónicas siempre nos proporcionan información. Además, las crónicas tienen un estilo personal, con elementos valorativos. Si bien es cierto que tenemos al cronista, el cronista nos muestra lo que él está viendo. Y muchas veces el cronista coloca su subjetividad. Eso quiere decir que coloca su punto de vista para mostrarnos un hecho acontecido. Otra de las características que es importante mencionar es que utiliza una forma narrativa para contar los sucesos y destacar la importancia de estos hechos. Eso quiere decir que no podemos narrar cualquier hecho al azar. Ese hecho que vamos a contar a través de una crónica debe ser importante y resaltante para el resto de las personas. También es importante mencionarte que dentro de las crónicas utilizamos bastante la descripción para ambientar al lector, para darle imágenes que él pueda crear en su mente cuando realiza la lectura. Una de las características más importantes es que la crónica cuenta un acontecimiento colectivo, es decir, un hecho que tiene interés para muchas personas. Y esto es muy importante. Las crónicas tienen que utilizar un lenguaje sencillo y claro, es decir, el lenguaje cotidiano en el que nos comunicamos diariamente. Además, la crónica tiene que ser subjetiva y es subjetiva a partir del punto de vista que desarrolla el escritor o el autor, contando los hechos ocurridos desde el lugar en el que se producen y con una implicación clara de su cronología, es decir, respetando el orden. Ahora te voy a mencionar uno de los textos más importantes que se han escrito, que son las Crónicas de Indias. Y dentro de las Crónicas de Indias vamos a encontrar los viajes de Cristóbal Colón. Recuerda que Cristóbal Colón llegó a esta parte del continente creyendo que estaba llegando a las Indias. Pero el rey y la reina de España colocaron dentro de la tripulación a cronistas que tenían el trabajo de apuntar los hechos que ocurrían en los viajes de Cristóbal Colón. ¿Cuál habrá sido la razón para que el rey y la reina coloquen a estos cronistas dentro de la tripulación? Pues muy sencillo, tenían el trabajo de informar. Realizaban cartas que enviaban lo más frecuente posible para que llegara al rey y el rey estuviera informado de todos los hechos que sucedían en los viajes. Se denomina Crónica de Indias a las compilaciones de narraciones históricas que expresan la perspectiva de los colonizadores españoles durante el proceso de invasión y dominio del continente americano. ¿Sobre qué escribían estos cronistas? Pues sobre geografía, escribían sobre el modo de vida de los indígenas, escribían sobre las colonias que se estaban formando en el nuevo continente. Muy bien, espero que la clase de hoy te haya interesado. A través de las crónicas podemos conocer la vida, hechos y sucesos de diferentes culturas. Te espero la próxima clase para conocer más sobre estos hechos. Te mando un gran abrazo. Será hasta la próxima. ¡Nos vemos! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.